Recording in progress. Muchas Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Damos inicio entonces a nuestra Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales de hoy martes 9 de agosto. Antes de leer la tabla, le doy la palabra a la señora secretaria. No sé si hay cuenta, señora secretaria. No, presidenta, hoy día no hay cuenta. Ok, muchas gracias. Entonces, estamos convocados para continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos de zonas declaradas latentes o saturadas, boletín número 11.140-12. Como invitados le damos la bienvenida a la ministra del Ministerio del Medio Ambiente, a la señora Maysa Rojas, que se encuentra presente en nuestra comisión, también al jefe del Departamento de Regulación y Legislación, el señor Ariel Espinosa, que está conectado telemáticamente, como todas las sesiones, gracias Ariel, y también al asesor legislativo, el señor Cristóbal Correa, que además desde esta comisión le damos la bienvenida por esta labor que inicia y que esperamos, ¿cierto?, pueda sacar adelante con un trabajo coordinado a través de esta comisión para el Senado. Así que le voy a dar la palabra a la señora secretaria para que rápidamente hagamos un resumen, ¿cierto?, de el avance de esta votación ya en particular y obviamente lo que nos queda. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Voy a hacer un breve resumen. Ustedes tienen aquí un comparado con las indicaciones a las que se le adicionaron las nuevas indicaciones presentadas en el nuevo plazo que otorgó la sala al proyecto. Y voy a señalar las indicaciones que ya han sido despachadas y aprobadas y después lo que nos queda pendiente. Han sido despachadas la indicación número 2 del presidente de la República, sus numerales 1, 2, el 3 aprobado con modificaciones, el 4 aprobado con modificaciones, el 5 también aprobado con modificaciones, el 6 aprobado con las modificaciones propuestas por la senadora Allende, el numeral 7 de la indicación 1 con la modificación propuesta por la senadora 8, por la senadora Allende, el numeral 8 también con modificaciones, el numeral 9 que contiene el artículo primero transitorio. A continuación vamos a ir viendo por orden las pendientes y yo sugiero, señora presidenta, que nos detengamos en cada una de ellas y que se discutan y se voten. La primera de las indicaciones pendientes es la indicación número 11, la senadora Allende, que se encuentra en la página 4 y 5. La página 4 y 5 y del nuevo comparado. Es el que está en las carpetas, sí. A ver, la indicación 11, la senadora Allende, es para incorporar un inciso final al artículo 11 de la ley 19.300 de bases del medio ambiente y señala lo siguiente, página 4. Las circunstancias que el respectivo decreto que declare la zona saturada o latente referido en el inciso anterior deberá considerar a lo menos el efecto sinérgico de los contaminantes, la cantidad de fuentes emisoras de contaminantes en el territorio y la cantidad de personas y grupos vulnerables, entendiendo esto como aquellos que presentan un alto riesgo vinculado a la contaminación por tratarse de grupos ya marginados o en condiciones previas de vulnerabilidad a la contaminación, tal como por ejemplo niñas, niños, adolescentes, personas en situación de calle, adultos mayores o trabajadores expuestos a contaminantes, entre otros. Esta indicación había sido debatida en parte, pero no se había tomado una resolución y se formalizó ahora con el nuevo plazo de indicaciones. Eso es todo, señora presidenta. Gracias, señora secretaria. Sobre la indicación le voy a dar la palabra al Ejecutivo, a la ministra específicamente. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Quisiera primero saludar a las senadoras, senadores, la secretaria, etcétera. Estoy contenta de estar aquí de vuelta. Hace un tiempo que no venía, me tiene medio cooptada el SBAP con harto trabajo.
Lo primero que quisiera decir es que, bueno, nos alegramos que estemos avanzando y ya estemos en terminando la discusión de este proyecto, que fue un acuerdo que habíamos quedado con la presidenta. Queremos que este acuerdo comienza a llenar un vacío que teníamos en el intertanto entre que tenemos los planes de contaminación y que nos damos cuenta que ciertas zonas están latentes o saturadas. Ahora, con respecto, eso sí como de manera general, así que muy contenta que estemos avanzando. Con respecto a esta indicación, la compartimos en principio, me parece muy bien de que indiquemos cómo, qué cosas deben estar en estos decretos de latencia, pero tenemos una propuesta, porque nos parece que hay algunos puntos que se podrían mejorar, y entonces le quisiera dar la palabra a nuestro asesor Ariel Espinosa, que está conectado, para que él la pudiera leer. Muchas gracias. Gracias, ministra. Entonces le damos la palabra a Ariel Espinosa. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. La propuesta tiene dos aspectos. Por una parte, recoger el concepto y llevarlo al artículo 43 como un nuevo inciso segundo. ¿Por qué en este artículo? Porque este artículo es el que se refiere al contenido de las resoluciones, de los decretos que declaran zona saturada o latente. Entonces ahí calza mucho mejor orgánicamente. Y en cuanto a redacción, la propuesta la paso a leer. El respectivo decreto que declare la zona saturada o latente, referido en el inciso anterior, deberá considerar a lo menos la cantidad de fuentes emisoras de contaminantes registradas en el territorio, los datos demográficos disponibles, así como cualquier otra información pública disponible relativa a grupos humanos, especies o ecosistemas vulnerables. Si me permiten, el concepto es recoger los elementos que están en la indicación de la senadora Allende, agregar especies y ecosistemas vulnerables, dado que, como recordamos en sesiones anteriores, estas declaraciones de zona saturada o latente pues, se pueden referir también a normas secundarias de calidad, por lo tanto tendría un alcance más amplio, y una redacción que permitiría comprender a todos los grupos humanos que se indicaban en la propuesta de la senadora Allende. Esa es la propuesta. Allende. Gracias, Ariel. Creo que, perdón, creo que lo conversaron con los asesores, estamos de acuerdo. Si eso facilita y permite que efectivamente demos el paso que estamos buscando, así que me parece bien. Sí, yo también. Perdón, senador Gaona. Sí, no, estoy de acuerdo también. Lo que pasa es que me parecía que la indicación inicial tenía demasiada especificación, entonces con eso siempre se corre el riesgo de dejar algún grupo vulnerable fuera. Entonces la idea es precisamente poder un poco englobar y no especificar con tanto detalle. Así que me parece bien la propuesta del Ejecutivo. Sienta, pero a raíz de lo que dice el senador Gaona, de acuerdo, pero también las zonas de sacrificio han demostrado que justamente afecta a los grupos más vulnerables. Es algún tema que cuando se dice en genérico, política pública, algo así, debiera considerarse cualquier información pública. Porque hasta hoy día los pocos estudios que hay, pero hay o ha habido, demuestran efectivamente que la vulnerabilidad es, digamos, evidentemente la contaminación afecta mucho más a las personas en situación de vulnerabilidad. Y es un tema en edad que podría considerarse niños, niñas, adolescentes o mayores, sino también incluso de situación socioeconómica. Entonces, por eso nosotros habíamos puesto tanto énfasis en el tema de la vulnerabilidad. Gracias, senadora. Senador Durana. No solo preguntarle al Ejecutivo finalmente cómo va a quedar la redacción, y él habla de un cambio de artículo, de incorporarlo, para saber en definitiva cómo va a quedar y cuál va a ser la correlación con los artículos. Gracias, senador Durana. Le damos la palabra entonces a la señora secretaria para que podamos nuevamente leer cómo quedaría la propuesta y a lo mejor algún argumento de por qué en el artículo 43. La propuesta es incorporarla como nuevo inciso del artículo 43 y sería el siguiente tenor. El respectivo decreto que declare la zona saturada o latente, referido en el inciso anterior, deberá considerar a lo menos la cantidad de fuentes emisoras del contaminante de interés registradas en el territorio,
los datos demográficos disponibles, así como cualquier otra información pública disponible relativa a grupos humanos, especies o ecosistemas vulnerables. Esta es la redacción. Y quedaría en el artículo nuevo del artículo 43, que señala que la declaración de una zona como saturada o latente se hace mediante decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente. Ahora, si pudiera, Ariel, presidenta, por su intermedio, explicar por qué el Ministerio sugiere trasladarlo de ubicación a este artículo. Gracias, señora secretaria. Ariel, y luego la palabra al senador Gaona, que vi que la estaba pidiendo. Por supuesto, presidenta. El moverlo del artículo 11, donde está la propuesta, al artículo 43, tiene dos razones. Por un lado, el artículo 11 se refiere a los efectos, características o circunstancias que se consideran para que un proyecto requiera ingresar por estudio de impacto ambiental, y por lo tanto se va a prestar a confusión si es que esta norma que estamos discutiendo está allí, porque parecería relativa solo a las declaraciones de zona que incidan en los proyectos del CIA. Y esta discusión tiene otra naturaleza, que es el paso previo, ¿cierto? Cuando se está declarando una zona, para los distintos efectos que hemos discutido. El ingreso de ciertas tipologías que se gatillan a través de esta circunstancia, la eventualidad de que se dicten medidas provisionales, etc. Entonces, es orgánicamente corresponde a otra naturaleza. ¿Y por qué como inciso segundo del artículo 43? Es porque el inciso actual primero establece los contenidos y la forma en que se declaran las zonas saturadas o latentes. Se establece que se declaran por decreto supremo, con las firmas que allí se indican, y hoy día el contenido lo acota al polígono del lugar que se está declarando y sus características. Por lo tanto, pareciera lógico indicar, si en el inciso primero se refiere al polígono y los contaminantes, que el inciso segundo se refiera a estos otros antecedentes de la población. Y aprovechando de responder a la senadora, efectivamente se consideran los dos elementos que se proponían, la indicación demográfica, pero también los elementos, cualquier otro antecedente relativo a vulnerabilidad. Y ahí cabe recordar que el Ministerio publica los estudios que se contratan en relación a los estudios que se realizan en estos territorios. Por lo tanto, ese acervo de informes técnicos respecto de condiciones demográficas, de salud, de población vulnerable, se incorporan también con esta redacción. Muchas gracias, Ariel. A ver, respecto de mover al artículo 43 esta propuesta, me parece que es correcto, porque como bien decía Ariel, este artículo establece que la declaración se hará vía decreto y qué va a contener la determinación precisa del área geográfica, y por lo tanto lo que estamos hablando acá es una cuestión de requisitos, ¿verdad? De forma. Así que creo que es correcto efectivamente que se vaya al artículo 43 y como un segundo inciso. Y también a propósito de que tenemos una propuesta más amplia para no dejar a nadie afuera, entendiendo el punto que quería marcar la senadora Allende de tener una mayor consideración, obviamente, en personas con mayor vulnerabilidad, pero ellas no están quedando afuera, están quedando incorporadas, pero con una generalidad, así que me parece correcta la propuesta. Y si el senador Gaona quiere intervenir, le doy la palabra, y lo contrario, propongo votarla. Está bien, lo que yo estaba manifestando es que precisamente con la incorporación de los grupos vulnerables en la redacción del artículo, pero en términos genéricos, no con el detalle o un listado específico de cada grupo vulnerable, porque siempre se va a quedar algún grupo vulnerable afuera de la ley. Entonces, por eso es mejor como grupos vulnerables en general. A eso me refería yo, y no me refería a no considerarlo, digamos, para que quede claro en la historia de la ley. Gracias, senador. Entonces, señora secretaria, en votación. En votación la indicación número 11, la señora Allende, con la modificación y la redacción propuesta por el Ministerio del Medio Ambiente. Senadora Allende. A favor. Senador Durana. A favor. Senador Gaona. A favor. Senador Latorre. A favor. Señora presidenta. A favor. Gracias. Gracias. Entonces, queda aprobado por la unanimidad de los miembros de esta comisión
la indicación 11 con la modificación propuesta por el Ministerio del Medio Ambiente. A continuación, señora presidenta, corresponde la indicación número 12, también de la senadora Allende, que se encuentra en la página 10 del comparado. La indicación 12 de la senadora señora Allende es para incorporar el siguiente inciso en el artículo 44 de la Ley de Bases del Medio Ambiente, que señala lo siguiente, comillas, para los plazos dispuestos en este artículo, así como los señalados en el artículo 32, se aplicará lo dispuesto en los incisos 6 y 7 del artículo 17 de la Ley 21.455. Cabe señalar que los incisos sexto y séptimo de la ley de la ley marco sobre cambio climático sancionan a las autoridades sectoriales en materia de cambio climático que incumplieren o tuvieron un atraso de más de 6 meses en la dictación de las normas que les impone el artículo 17 de la ley marco. Y la sanciona con multa de suspensión de sus remuneraciones de hasta media remuneración mensual, previo sumario administrativo instruido por la Contraloría General de la República y en caso de reincidencia con hasta el doble. Esta es la norma que la senadora señora Allende propone incorporar en este artículo. Eso es, Presidenta. Gracias, secretaria. Senadora Allende. Yo le estaba recordando a la ministra antes que entráramos a sesión, esto lo vimos y lo discutimos bastante en la Ley Marco de Cambio Climático. Y la verdad es que lo que ocurre es que nosotros, por desgraciadamente, estamos acostumbrados a poner plazos que no se cumplen, y no se cumple y no pasa nada. Y cuando no pasa nada, los únicos afectados son, por supuesto, las personas que sufren las zonas de sacrificio u otras, digamos, situaciones en las cuales se supone que la ley pretende corregir, pero claro, vivimos en una situación en la cual no se cumplen los plazos. Se establecen plazos y no se cumplen. Y esto lo digo en general, porque esto le ocurre al gobierno que no cumple a veces con los reglamentos, o a veces nosotros mismos no cumplimos los plazos que nos hemos autopropuesto o que necesitamos cumplir. Entonces, yo creo que es muy importante las políticas públicas, sobre todo con la sensibilidad de zonas de sacrificio, donde la gente ha sufrido hasta lo indecible por años y años y años. Entre paréntesis, voy a hacer un paréntesis, me pareció muy bien y espero que haya una muy buena coordinación con la ministra del Medio Ambiente y ministra de Salud. Por primera vez en mucho tiempo, el Ministerio de Salud fue capaz de decir no más carga ni descarga de hidrocarburos a 3 empresas que estaban operando, porque el sistema mostró que efectivamente había un nivel alto de hidrocarburos. Entonces, yo creo que esa señal que dieron fue muy potente, muy importante, y creo que en alguna medida empieza a generar un poquito más de confianza en una ciudadanía que está cansada, que le prometan cosas o mesas que después no ocurren. Entonces, volviendo al tema de las sanciones, yo creo que de aquí en adelante, el precedente que nosotros marcamos en la ley de cambio climático debiera incorporarse, ojalá, a casi todas las políticas públicas. O sea, se dan plazos que se suponen razonables. Si esos plazos no se cumplen, tiene que haber sanciones. Tiene que haber sanciones porque tiene que alguien responsabilizarse, directivos, jefe, el director o el que sea el servicio, tiene que de alguna manera asumir de que efectivamente no se está cumpliendo lo comprometido, sobre todo cuando estoy pensando en zonas de sacrificio. O sea, el no cumplir esos plazos con una norma de emisión o no cumplir esos plazos con alguna otra medida, por supuesto que está afectando. Y creemos que tenemos experiencias que la hemos conversado, y el plan de descontaminación de Calama es como el ejemplo ya más evidente hasta dónde puede llegar una situación en la cual puede pasar 12 años antes que se formule un plan. Y eso, por supuesto, afecta directamente. Entonces yo no veo ninguna justificación, no veo ninguna razón por la cual ninguna persona del Ejecutivo se pueda sentir que esta suerte, comilla, por llamarlo de alguna manera, de obligación, para no decir la palabra presión, pero de obligación, al contrario, no solo que no debiera oponerse, sino que debiera estar muy de acuerdo, porque eso significa que muestra el compromiso, la voluntad de una política pública que está tratando de enmendar una situación como las de zonas de sacrificio, que está tratando de enmendar contaminaciones que nunca debieron haber ocurrido, que está tratando de enmendar
que no hay ni siquiera calificaciones ambientales, digamos, a determinadas empresas, me parece que debiera entusiastamente, diría yo, incluso apoyar el que haya sanciones. ¿No? Porque lo tengo acá. Sí, gracias, senadora. Senador Latorre. Y después le damos la palabra al Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Sí, iba justamente en la misma línea de pedirle por su intermedio, bueno, y saludar a la ministra, al equipo del Ministerio, pedir la opinión del Ministerio respecto de esta propuesta, que yo entendiendo el fondo y entendiendo el estándar que quedó en la Ley de Marco Climático, tengo mis dudas respecto de este proyecto en particular y respecto también de las ideas matrices del proyecto, pero me gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo, Presidenta. Gracias. Sí. Gracias, senador. Ministra. Muchas gracias, Presidenta. Miren, yo definitivamente me acuerdo muy bien la discusión que hubo en la Ley Marco de Cambio Climático porque participé en ella y entiendo la situación grave de que la dictación de los planes por el hecho de de que ahí los plazos no se han cumplido y por lo tanto se llegó a esas normas dentro de la Ley Marco de Cambio Climático. Ahora, yo le quisiera, pero en este caso nos parece que no sería, no estamos de acuerdo en este caso de incluirlo en esta ley. Y quisiera darle la palabra a nuestro asesor para que explique un poco el fondo de por qué en este caso no nos parece que sería adecuada incluirla. Muchas gracias. Ok, gracias, ministra. Entonces le damos la palabra a Ariel Espinosa. Muchas gracias, ministra, por su intermedio, presidenta. Comentar que nosotros obviamente compartimos la idea de que tiene que haber celeridad en la creación y dictación de estos instrumentos y en su revisión. Y por algo el Ejecutivo planteó la necesidad de incorporar y avanzar en colocar plazos en la ley que no existían. Y eso no era parte del proyecto y el Ejecutivo avanzó un paso en ese sentido. Pero discrepamos respecto del estado normativo actual para plantear esta tesis de las sanciones porque creemos que no es la técnica apropiada. Hoy día hay un cambio a propósito de la ley Marco, porque por un lado se crea un plazo para dictar los planes para prevenir situaciones como la que se comenta del PPA de Calama. Por otro lado, se establece ya un mecanismo de control de parte del Parlamento hacia el Ejecutivo sobre estas materias, que es la rendición de cuentas sobre el programa de regulación que debe dictarse mínimo cada 2 años, donde se consideran todos los instrumentos regulatorios. Por tanto, el Ministerio tiene que estar haciendo permanentemente, anualmente, el ejercicio de rendir cuentas del avance. Y como ustedes saben perfectamente, eso puede llevar otro tipo de procedimientos, consecuencias derivadas de esa rendición de cuentas. Por lo tanto, efectivamente, hoy día ya existe un mecanismo de control respecto de estas situaciones. En base a ese mecanismo, nosotros obviamente también recogemos esta innovación de la Ley de Cambio Climático que le sube el estándar a este instrumento que es el programa de regulación y estamos incorporando mejoras sustantivas en su diseño respecto a los instrumentos que venían de años anteriores. Y esta rendición de cuentas además va a tener que ocurrir sobre la base de un contexto en donde hay un pasivo importante de normas que durante muchos años estuvieron con periodos extensos de revisión que estamos abordando. También hay un problema de sobre qué recae este objeto, esta sanción que se propone, que es sobre un pasivo que debe ser gestionado en este periodo y la manera es a través de esta rendición de cuentas. Y por otra parte hay una serie de información de base que desde el punto de vista ya técnico requiere ser construida y sistematizada. En la revisión ya se hizo una incorporación en votaciones anteriores de esta misma comisión respecto a cortar el plazo de revisión de 5 a 4 años, lo que genera bastantes problemas técnicos porque requiere dotar de una infraestructura no solo en términos de personas, hay que ser súper claro en eso también, sino que también de una infraestructura para poder ordenar y sistematizar información de cumplimiento ambiental que está muy ligado a los plazos en donde estos planes operan. Muchas medidas de los planes para facilitar la inversión por parte de las compañías que requieran actualizar su tecnología consideran plazos de 3 años, por ejemplo, el mismo ejemplo del plan de Concon.
Quintero y Puchuncaví. Por lo tanto, el estándar de revisión ya es crítico si se bajó de 5 a 4 años, como se hizo en una votación anterior de esta misma comisión, porque requiere dotar de una infraestructura apropiada tanto a la Superintendencia del Medio Ambiente, al Ministerio de Medio Ambiente para procesar esta información. Entonces es una discusión que no se puede dar aislada en un proyecto que no era su naturaleza, y reiterar la idea de que no es que hoy día no exista ningún mecanismo de control y de hacer valer responsabilidades, porque sí lo hay. Lo hay, lo incorporó la ley de cambio climático a través de este proceso de rendición de cuentas que he señalado, que nos parece un elemento sustantivo y crítico y que se reacaba de dictar y por lo tanto requiere un tiempo para que ustedes como Parlamento puedan revisar esa rendición de cuentas y procesar esa información a fin de que avanzar después luego a lo mejor en otros mecanismos. Eso. Gracias, Ariel. Le doy la palabra a la senadora Allende y luego al senador Gaona. Luego yo tengo un par de preguntas. Sí, muy breve. La verdad es que yo no considero que no comparto lo que está diciendo el asesor. Yo creo que, ya lo expliqué y no lo voy a reiterar, pero creo que hace bien que las autoridades se responsabilicen y que seamos capaces de cumplir, porque parece siempre que nos falta infraestructura, nos falta esto, nos falta otro, pero hay también un tema de compromiso y voluntad. Y es voluntad con las personas que están viviendo hoy día y que están sufriendo hoy día en su salud incluso, digamos, la situación. Entonces, nosotros no podemos seguir con este discurso que nos va a faltar esto, nos va a faltar lo otro. Ya dimos el ejemplo del cambio climático, yo creo que ese estándar no lo debemos bajar, al contrario, de ser un ejemplo incorporar. Que me diga que la Cámara y el Senado van a tener una rendición, todos sabemos que eso no pasa a ser una formalidad. No es un verdadero control, no lo es. No tenemos ninguna sanción, digamos, al respecto. O sea, solamente escuchamos lo que se nos quiera venir a decir por qué lo cumplieron o no lo cumplieron, más bien. Eso sería todo. Entonces yo creo que no nos hace bien. Cuando nos quedamos pegados en que mire, que no, es que porque aquí, porque acá, porque tenemos tantos ejemplos que mejor no sigo, porque tantos ejemplos, no quiero decir solamente Calama, ejemplo incluso de reglamentos, todavía aguas grises ni siquiera se puede aplicar. Entonces yo de verdad siento que es un paso muy importante y no me gusta que la explicación sea, o sea, creo que más bien uno podría decir, mira, uno puede entender que a veces estos plazos se van, pero ¿sabe qué? Hay que comprometerse, hay que buscar la fórmula, hay que lograr que esto ocurra, hay que dar los pasos hacia adelante, pero si no nos quedamos siempre en que nos faltó aquí o nos faltó acá o nos faltó allá, pero cuando nos falta aquí, acá y allá, los únicos perjudicados son las personas que viven en la zona de sacrificio. Y creo que frente a ellos ya no tenemos más excusas. Ya tenemos evidentemente una situación anómala, que tenemos 20 y tantas empresas, y estoy hablando de Quintero Puchuncaví, y situación anómala que no tienen revisión, una parte importante de ellas. Entonces yo creo que estos pasos son importantes, hay que darlos, y es bueno elevar los estándares, ya los tuvimos, ya lo logramos, y es más, nosotros partimos, se lo recordaba la ministra, incluso con una acusación constitucional contra el ministro respectivo, ok, en aras a no complicarnos más, en aras a generar un consenso, sacamos la indicación que significaba una acusación constitucional y acordamos entonces este tipo de sanción, que por lo demás ni ninguna gran cosa, o sea, que se baje X sueldo frente a lo que las consecuencias que esto puede tener para las personas afectadas, la verdad es que es bastante poco. Estoy hablando más que la cantidad, estoy hablando del simbolismo, estoy hablando de la señal pública, estoy hablando de el compromiso que tenemos que adquirir como políticas públicas y que incluye desde el ministro o ministra respectivo hasta la última persona que integra ese ministerio o esa área, porque creo que es la mejor forma que podamos avanzar. Gracias, senadora. Senador Gaona. Sí, yo más allá de la discusión de técnica legislativa, o más bien si este tipo de sanciones tiene que ver con la idea matriz del proyecto y cosas por el estilo, a mí me parece que lo que plantea la senadora Allende va en la línea correcta. Cuando un privado proponente de un proyecto o ejecutor de un proyecto no cumple, recibe duras sanciones. Cuando el Estado no es capaz de fiscalizar, cuando el Estado no es capaz de cumplir y sus funcionarios por desidia, por falta de recursos, por cualquier cosa no cumplen, no pasa nada. No pasa absolutamente nada.
Por tanto, a mí me parece que es una, más allá, porque es bien simbólico, porque estamos hablando de media remuneración de un funcionario específico, que es el subsecretario. No estamos hablando de nada más, pero sí es una señal muy potente de que la ineficacia o la ineficiencia en el desarrollo de las actividades que en representación del Estado, que en el fondo representa también a toda la comunidad, se paga. Y de esa perspectiva me parece correcto y yo estoy por votar a favor de la indicación de la senadora Allende porque es una señal, más allá de los temas relacionados con ideas matrices del proyecto, que probablemente sí el Ejecutivo pueda tener toda la razón y eso se discutirá si es así o no, digamos, no lo tengo claro, digamos. Pero a mí me parece que va en la línea correcta. Yo creo que hay que responsabilizar a los agentes del Estado de sus errores o de las cosas que dejan de hacer. Y me parece bien, aunque es simbólico esto, que se aplique una sanción y dice que es establecida en la ley. Gracias, senador Gaona. Senador Durana. Presidenta, a mí me gustaría consultarle a la Secretaría Técnica si está tipificado específicamente a quién se sanciona, porque muchas veces podemos caer en el error de que termine siendo sancionado un funcionario que por alguna razón no tenía los elementos para poder cumplir. Entonces, me gustaría saber si dentro del proyecto y dentro de la indicación está claramente especificado quién es la autoridad que recibe la sanción, porque si no vamos a terminar sancionando a lo mejor a algún funcionario de rango menor que no tiene la culpa, no tiene los elementos, no tiene la responsabilidad ni tampoco los medios para cumplir la función. Sin el ánimo. Si vamos a sancionar a la ministra, no. Es decir, de verdad, a mí me gustaría saber sobre quién se recae finalmente, porque puede ser súper injusta el cumplimiento de esta sanción. Gracias, senador. Yo tenía dos preguntas y una de esas preguntas era la que acaba de hacer el senador Durán, así que me voy a reservar la segunda para que tratemos de esclarecer la consulta. Presidenta, yo creo que las autoridades a las cuales se refiere son las señaladas en el artículo 44, que son, puede ser la ministra, puede ser el secretario regional ministerial respectivo, y si hubiera una interpretación más amplia, pudiera ser cualquiera de la cadena que impide que se dicte el supremo correspondiente. O sea, no está muy especificado. Yo tengo una interpretación distinta, ahí Ariel, para que también nos pueda ayudar con la pregunta, porque la indicación establece que para los plazos dispuestos en este artículo, así como los señalados en el artículo 32, se aplicará lo dispuesto en los incisos 6 y 7 del artículo 17. Todos en nuestras carpetas tenemos impresa la ley y este artículo. Y estos dicen que el incumplimiento de lo dispuesto en este artículo por parte de la jefatura o jefe superior del órgano o administración del Estado o el atraso en el cumplimiento por un plazo superior a 6 meses será sancionado con la medida disciplinaria de multa equivalente a una media remuneración mensual. Previa instrucción de una investigación sumario administrativo llevado por la Contraloría General de la República de acuerdo a las normas de su ley orgánica y del Estatuto Administrativo. Y en el otro inciso, porque la indicación hace referencia al 6 y 7, el 7 indica que si la autoridad o jefatura superior del órgano o servicio de la administración del Estado sancionado tiene solicitud, se le aplicará el doble de la sanción, es decir, recae o recalca la sanción, pero no hace distingo entre otras autoridades. Por lo tanto, al menos la remisión que hace la indicación es a la jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la administración del Estado. Y en ese caso yo creo que habría que remitir entonces a que en el caso de las autoridades en materia de medio ambiente, yo podría interpretar que es la ministra o ministro que esté de turno y también el subsecretario. Ahora, el subsecretario en estos rigores es el jefe superior del servicio. Senadora Allende. Nosotros hemos preparado una minuta sobre eso. Me gustaría si autoriza a Alejandro Sánchez, por favor, que la pase, a ver si podemos clarificar mejor. Gracias, senadora. Alejandro. Buenas tardes, senadora, presidenta, por su intermedio, junto con saludar a todos los integrantes de la comisión, a la ministra, a los asesores.
comentar que con el equipo de la senadora preparamos una breve presentación respecto del punto, y respecto de la duda en comento, especificar que nosotros en la ley de cambio climático, y como consta en la historia de la ley, la sanción se refería específicamente al jefe del servicio. Y en este caso, tratándose de un ministerio, esto corresponde al subsecretario, y exclusivamente al subsecretario, en ningún caso a la ministra o ministro o a los respectivos seremis. Entonces, si me permiten compartir pantalla, nosotros queremos mostrar de dónde salió esta norma original en la ley de cambio climático, que la sacamos, de hecho, de la ley de transparencia. Entonces, si me permite, voy a compartir. Un segundito. Ahí está. Ahí se vería la pantalla. Entonces, esta es la ley de transparencia. Este es el artículo que motivó la redacción original que se dio en la ley de cambio climático. Dice, artículo 45. La autoridad, jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado requerido que hubiere denegado infundadamente el acceso a información, contraviniendo así lo dispuesto en el artículo 16, será sancionada con multas de 25 a 50% de su remuneración. Entonces, eso nada más para clarificar respecto a la duda, y si me permitieran, pues, quisiera también mostrar la breve presentación que fundamenta la redacción de la indicación. No sé si me autoriza, señora presidenta. Sí, claro. Perfecto. Nosotros lo que queríamos mostrarles es cuáles son los problemas que hemos identificado en la legislación ambiental de Chile. El primero es que muchas normas todavía no se dictan, por ejemplo, la normativa de suelo, también la normativa, por ejemplo, de calidad de agua secundaria para bahías, que también es un problema que ocurre en Quintero Puchuncaví. Las que existen son más laxas que las recomendadas internacionalmente, como el caso, por ejemplo, de la norma de dióxido de azufre. Cuando se dictan las normas, el punto 3 y 4 sería el que se aborda con esta indicación. Cuando se dictan las normas, tardan mucho en revisarse. Cuando se decreta la naturaleza de saturación, se demora años la generación de un plan de prevención de descontaminación. Esto está ampliamente documentado en, por ejemplo, informes como el de la ONG Terram, que habla de un informe titulado La negligente realidad de la Bahía de Quintero, del año 2018, y ahí se puede mostrar cómo hay muchas normas que están en revisión hace muchísimos años y no se concreta, no se ha respetado el plazo que existe para poder hacerlo. Además, hicimos un cuadro comparativo sobre cuáles son los distintos instrumentos de gestión que se contemplan y que son relevantes, por ejemplo, normas de emisión, normas primarias de calidad, secundarias, planes de prevención, planes de contaminación. ¿Cuál es el plazo para su dictación? En muchos casos no existe plazo para dictar normas de emisión ni de calidad, pero sí existe un plazo de 4 años para dictar los planes de descontaminación y los planes de prevención, que es el artículo 44 de la ley vigente de la Ley de Bases de Medio Ambiente. Y con respecto a la periodicidad para la revisión, se puede ver que las normas de emisión, según el reglamento de la Ley de Bases, tiene 5 años, las normas de calidad tiene 4 años, según el artículo 32 vigente, y los planes de prevención, esta misma comisión, en la sesión anterior y las sesiones anteriores, aprobó también completar este cuadro, que antes, en estos dos cuadros que están aquí, estoy señalando, estaban anteriormente vacíos, no había una periodicidad, y se homologó este plazo de 4 años, que ya estaban en el 32, artículo 32 vigente, se homologó para colocarlo aquí. 4 años es lo probado. Y la novedad en esta oportunidad está en las sanciones por el no respeto de estos plazos. En el caso de las normas de emisión no existe, y tampoco existe para ninguno de los otros casos, normas primarias, secundarias, planes de prevención, planes de descontaminación, pero con la propuesta de la indicación de la senadora sí se incorporaría una sanción que, como les comentaba, no es una innovación jurídica en nuestro sistema, es algo que ya existe en el caso de la ley de transparencia, para el caso de que el jefe superior de servicio deniegue la información en contravención a lo que indica la ley. Este mismo modelo se copió también para la ley marco de cambio climático, y es el que se busca homologar aquí para poder completar este cuadro y que esté completo. Y el último, solamente como un ejemplo, la norma de emisión para descargas de residuos líquidos industriales para alcantarillado, que lleva 8 años en revisión, es el doble de lo que permite la ley actualmente. Entonces es difícil justificar que por razones técnicas no se haya podido sacar esto adelante. Y por último, decir que también nos respalda el informe de Contraloría que sacó en mayo de este año, donde hace un análisis, digamos, de la labor de la Subsecretaría de Medio Ambiente respecto de, en el fondo, las normas que todavía no se han actualizado, y específicamente poniendo un poco en zonas saturadas como Quintero Puchuncaví. Por ejemplo, el informe dice que respecto de la norma de material particulado 2.5, el Ministerio de Medio Ambiente no ha definido todavía el procedimiento para evaluar los impactos a la salud de la población por los niveles de descontaminación. Hay una grave ausencia de normas en Quintero Puchuncaví Concón, que corresponden a MP10, MP2.5,
plomo, y no hay revisión de la norma de dióxido de nitrógeno, de ozono, de monóxido de carbono. Entonces, la verdad es que, en conclusión, el análisis que se hace desde la oficina de la senadora Allende es que no basta con simplemente regular lo que ocurre entre que se declara una zona como latente hasta que se dicta el plan, sino que hay otros elementos sistémicos que ya han sido identificados por la academia, por el mundo ONG, por la Contraloría, por la Corte Suprema, que tiene que ver con la ausencia de normativa ambiental y que esta nunca se dicta a tiempo, solo se dicta de forma reactiva cuando hay crisis, y colocar sanciones en los plazos lo que hace es que la autoridad vaya dictando esto con antelación, con los plazos legales que la ley indica, de forma de poder adelantarse a que existan crisis en distintas zonas latentes y saturadas. Eso es cuanto puedo informar, señora Presidenta. Muchas gracias, Alejandro. Quiero dar nuevamente la palabra al Ejecutivo o a alguno de los senadores, y de lo contrario, yo tengo una consulta. Ministra. Ariel Espinosa, entonces, en representación del Ministerio, le vamos a dar la palabra y de ahí yo voy a hacer mi consulta. Muchas gracias, ministra, por su intermedio, presidente. Indicar que nosotros estamos de acuerdo con que existe un diagnóstico de un problema severo de pasivos de normas que requieren revisión desde hace muchos años. Y estamos abordando eso como nueva administración, haciendo así, y no desconociendo esa realidad. Pero como bien se señala, yo creo que el punto tiene que ver con que si esta es una realidad sistémica, requiere un abordaje sistémico, y la sanción a un funcionario no va a resolver el problema de fondo y probablemente lo puede empeorar. Cuando nosotros planteamos que esto requiere una mirada sistémica, tiene que ver con cosas como, por ejemplo, que los plazos de revisión que se están planteando hacen tabla rasa respecto de ciertas características que tienen los planes. Los planes, muchos, los más importantes, dan plazos más laxos para cumplir ciertas medidas por parte de los titulares. Eso ralentiza el proceso de revisión de las normas, y eso tiene una razón de ser obvia. Requieren muchas inversiones que requieren estructura, luego fiscalización, recopilar datos, generar diagnósticos, y todo eso va a la revisión. Luego se suman la elaboración de los AGIES, de estos informes, ¿cierto?, del impacto económico y social que tienen estas normas. Se deben someter los anteproyectos a la consulta ciudadana, porque hoy día no es aceptable que estas normas por hacer una gestión express, ¿cierto?, no sean consultadas con la ciudadanía que va a recibir los efectos de esta regulación. Es una etapa muy importante, se requiere ponderar adecuadamente todas esas observaciones, y eso requiere tiempo, esfuerzo y plazo para dar una respuesta adecuada a la ciudadanía, que no sea un mero trámite, sino que se haga esa labor. Todos esos procesos conducen a la del instrumento definitivo, que tiene un largo proceso. Entonces no es una cuestión solo de voluntades de una autoridad de turno. Hay una situación de un pasivo que se debe abordar sin lugar a duda, requiere lógica sistémica. Estos procesos son largos por su naturaleza técnica, por el tipo de intereses y de antecedentes que se aportan al proceso en cada una de sus etapas. Efectivamente hay situaciones que son impresentables. Yo creo que todos los que estamos acá compartimos ese diagnóstico y tenemos que trabajar sobre ello, pero la sanción a una autoridad no va a ser necesariamente el punto de inflexión. Hoy día, más sobre todo si hoy día existe un instrumento para empezar a levantar estos temas y exponerlos en una rendición de cuentas que es anual. Queremos insistir harto en eso porque no es que no exista ningún instrumento. Hay un instrumento nuevo de la propia ley de marco de cambio climático que fue debatida en el Congreso y está recién publicada. Por lo tanto, ni siquiera se da tiempo a ver cómo opera ese instrumento y ya se plantea uno nuevo que se superpone. Entonces, creemos que el que este no es el apto para discutir eso no tiene que ver con que no sean necesariamente las ideas matrices del proyecto, sino que habría que revisar cada uno de las etapas de los procesos y dónde se están produciendo hoy día los cuellos de botella de cada uno de esos procesos regulatorios, porque como les digo, tienen un componente técnico muy complejo y etapas que son insalvables, porque hoy día una revisión adecuada de estas normas requiere cada una de estas etapas de discusión. Bueno, y además comentar que este pasivo, aparte de este diagnóstico que se ha mostrado, el Ministerio administra una cantidad bastante amplia de instrumentos
Esta administra no solamente las normas de emisión y de calidad, primario y secundario, los planes de contaminación, las declaraciones de zonas, sino que tiene asociado a biodiversidad todas las declaraciones de áreas protegidas, por ejemplo, todo el proceso de declaración de humedales urbanos, que en el último periodo ha significado un número importante, de los cuales solo los reclamados judicialmente son 55 a la fecha. Requiere defender esas declaraciones de humedales, requiere generar planes de manejo para las áreas protegidas, requiere generar planes de gestión para las especies protegidas. Entonces, tiene un pool de instrumentos que administrar. Nosotros estamos haciendo el levantamiento, ya van a ser más de 200 instrumentos que requieren algún nivel de gestión solo para estos 2 años. Por lo tanto, efectivamente, acá se trata de un tema sumamente complejo, con factores sistémicos y de los cuales hay que iniciar un plan de trabajo al respecto, y en eso está el ministerio, pero no puede solucionar un pasivo que se ha acumulado durante 10 o 20 años en 2 meses, y a propósito de una técnica para abordar esto, que es la sanción. Gracias, Alejandro. Yo tengo una sola consulta, o dos a lo mejor, porque por lo que le escucho al Ejecutivo, no hay un problema en el fondo del asunto, menos cuando la propia Ley 21.455 ya lo contempla. O sea, creo que estamos todos contestes en que si hay que establecer una sanción, como insisto, lo contempla la Ley de Cambio Climático, que así sea. Es una cuestión de forma respecto a que este proyecto de ley tiene otra idea matriz, y donde evidentemente se requerirían recursos, por ejemplo, lo digo a modo muy general, para poder avanzar en este plazo. Entonces mi pregunta es si a lo mejor hay una cuestión respecto del plazo también, dado que estamos contestos en que la autoridad empiece a responder, en este caso, ¿cierto?, con esta multa en su remuneración, obviamente previo sumario administrativo, pasando por la Contraloría, etcétera, porque por lo que yo deduzco de Ariel, lo que podría ocurrir es que en este plazo de 6 meses no se podría tener la respuesta que esta ley busca, que por lo demás no nos olvidemos que nadie va a sancionarlo si es que no se logra remediar una zona que está contaminada, sino que estamos hablando de el plan, en definitiva, ¿cierto?, para poder iniciar ese trabajo. Entonces, mi pregunta es súper concreta de si esta indicación podría quedar salvada respecto de a lo mejor aumentar ese plazo o no establecer sanción inmediatamente después de los 6 meses, o de lo contrario, el argumento es mayor. Y luego de aquello vamos a proceder a votar si es que ningún otro senador o la senadora quiere intervenir. Obviamente también el Ejecutivo. Ministra. A ver, tengo entendido que el plazo ya fue votado, ¿verdad? Ustedes ya decidieron de que el plazo, de la sanción, para la revisión. Ya. Yo creo que, claro, a ver, yo creo que aquí están ocurriendo dos cosas, y que yo creo que Ariel lo explicó bien. Por un lado, existe en este momento el ministerio una cantidad de instrumentos que debe dictar y actualizar, que va bastante más allá de las normas, reconociendo que hay muchas normas que no existen todavía. Y que en particular el tema de los planes de contaminación y de las normas, todas incluyen, por un lado, participación ciudadana, ¿ya?, y un proceso que está reglamentado con el plazo para el anteproyecto, para la participación, para recoger la participación, y después para el ingreso final, y después finalmente también Contraloría, etcétera. Entonces, ya el haber bajado a 4 años la revisión de estos planes, quisiera hacer hincapié, yo sé que eso ya se votó, pero no es tan fácil, porque efectivamente, por ejemplo, en el caso de el plan de descontaminación de Santiago, había un plazo de 4 años para que las empresas hicieran una reducción en sus emisiones de material particulado. 4 años. Entonces, como que si vamos a revisar el plan, ni siquiera está vigente todas las medidas del plan
para que pudiéramos revisar de manera adecuada, ¿ya? Pero bueno, eso ya se votó, son 4 años. Pero uno se pregunta qué tan efectivo es revisar algo que todavía ni siquiera está muy vigente, o si fuesen 3 años, uno tendría muy pocos datos para ver si efectivamente las medidas son adecuadas o no son adecuadas. Entonces, cabe esa duda. Y el argumento más fuerte de que la sanción, en este caso, no sería la manera más efectiva de asegurar el objetivo, que es contar con instrumentos que nos permitan finalmente bajar la contaminación en nuestro país y de esa manera cumplir con el derecho constitucional, ¿verdad?, de vivir en un medio ambiente sano o libre de contaminación, es que existe en este momento una nueva manera de ver el plan de regulación ambiental con una revisión anual y que en todo rigor ni siquiera ha comenzado a regir todavía. Entonces, creo que el argumento aquí es que veamos cómo funciona ese cambio legal que es parte de la Ley Marco de Cambio Climático, para ir avanzando antes de incluir en algo que ya viene a apretar a la institucionalidad ambiental como doblemente o triplemente. Es como que estamos avanzando de una situación que claramente entendemos que ha sido muy laxa, que ha sido lenta, pero aquí estamos como... entiendo que lo que estamos hablando es que déjennos avanzar con 2 cambios que ya han ocurrido, ver cómo eso funciona para antes de poder, o sea, que evaluemos las medidas que ya estamos implementando. Eso. Ok, gracias, ministra. Como lo indiqué recién, salvo que alguien quiera intervenir sobre el punto nuevamente, vamos a poner entonces la indicación en votación. Senadora Allende. Una consulta que me ha dejado la duda, porque he visto a la ministra mucho de sentir, digamos, que hayamos puesto 4 años para la revisión, y por lo tanto la consulta es porque el Ejecutivo ha hecho 5, y nosotros que dijimos 4 años, un poco en el sentido de que o sea, es como absurdo que se demore más la revisión de la dictación. Hay un poco de lógica en esto, porque para dictar algo, ustedes lo han señalado, son trámites técnicos, complejos, importantes, participativos. Ahora, si se demoraron, eso era un poco absurdo que, hecho ya aquello, la revisión sea mayor. Pero la consulta que quiero hacer, porque oigo a la ministra, entonces veo que le produce un peso esto de que hayamos bajado a los 4 años. Entonces la pregunta es si, comillas, y yo apoyé los 4 años y agradezco a quienes estuvieron de acuerdo con esa indicación, porque en definitiva creo que era una forma de justamente decir, la revisión no puede hacerse como ocurre, que son infinitas o no, en fin, puesto en la disyuntiva. Si para la ministra estos 5 años, comilla, por todo lo que explican técnicamente, digamos, les va mejor, pero siempre que vaya acompañado de sanciones. Yo no entiendo el argumento, el efecto que produce es todo lo contrario. Eso es inaceptable que lo diga de esa manera. O sea, ¿cómo hacer todo lo contrario? El estar sometido a una sanción, evidentemente que le importa, por supuesto, al subsecretario, le va a importar, por supuesto que le va a importar, pero justamente es una motivación que además todos tenemos que acompañar cuando llegue la ley de presupuesto, como lo hemos hecho de a poquito con la Superintendencia de Medio Ambiente, de decir en voz alta, justamente para cumplir estas obligaciones sería necesario reforzar la infraestructura o reforzar el personal, reforzar el financiamiento. Eso lo hacemos, digamos, en la medida que se va discutiendo la ley de presupuesto. No siempre lo logramos, no tenemos facultades, pero por lo menos es el acento que ponemos y ayudamos a los ministerios. Entonces, yo quiero ser bien clara en esto. No comparto el argumento que no ayuda, porque es todo lo contrario, o que diga que es todo lo contrario. Creo que eso no es aceptable. Aquí siempre ocurre que las comunidades son las perjudicadas. Entonces, solamente para terminar, Presidenta, si a mí me dice la ministra que, bueno, con 5 años se ven menos apretados y comillas, no sé qué, bueno, yo estoy dispuesta a revisarlo para que no digan que uno no escucha
las inquietudes que tiene un ministerio. Ok, pero a mí no me diga que eso no va a ir acompañado de sanciones, porque eso es inaceptable, punto. Y los argumentos que me dan son peores. Entonces yo lo que pido es, si hay condiciones, mi presidenta, yo me allano a decir, ¿sabe qué? Revisemos esto, que sean 5 años para que el ministerio no se sienta tan ahogado. Ojo que ya expliqué que tenía una lógica, y yo creo que la lógica era bien lógica, o sea, si se demoran 5 años en dictarlo, 4 años para revisarlo, me parecía bien, pero ok, pongámosle 5 años, el ministerio se sienta ahogado. Pero la pregunta es, por favor, ¿vamos a dejar a un lado las sanciones? Porque si vamos a dejar a un lado las sanciones, yo no estoy dispuesta a abrirme a los 5 años, votamos esto y será lo que será, ¿no? Para que quede constancia en la historia de la ley, por lo menos lo que yo he reiterado, porque tengo la obligación de decirlo como tal, porque nosotros representamos comunidades que se han visto afectadas y tengo la obligación de asumir que todos, no estoy señalando con el dedo esta administración que lleva apenas 4 meses, al contrario, ha sido este gobierno y este presidente que se ha comprometido a que va a buscar todas las alternativas para la zona de sacrificio. De hecho, he celebrado que incluso por primera vez veo que el Ministerio de Salud fue capaz de parar por 24 horas una operación, a lo que pudimos haberlo hecho hace muchos años y que nunca se hizo a partir del 2018. Lo acabo de señalar, yo tengo confianza y creo que se dice sinceramente que hay una preocupación por la zona de sacrificio. Entonces yo dejo puesto esto ante la votación, presidente, si es que da una alternativa. Si no, ok, votamos la indicación como sea, pero quiero que quede constancia en la historia de la ley, lo que voy a repetir hasta el cansancio. Siempre las comunidades son las afectadas. Solo para ordenar el debate, ministra, y le voy a dar la palabra inmediatamente al senador Latorre y luego a la ministra, porque yo recién, y aquí hago me da culpa, hice referencia al plazo superior de 6 meses, a lo mejor por eso la ministra también se confundió, porque esa es la ley de cambio climático y la sanción que opera si no se responde en ese tiempo a un montón en la parte inicial de ese artículo. Pero en nuestro artículo 44, efectivamente, se indica, ¿cierto?, el que no podrá exceder el plazo de 4 años, que es el que ya votamos, y por lo tanto la sanción a la autoridad que plantea esta propuesta de la senadora Allende es, si en esos 4 años entonces, ¿cierto?, no, al menos, como dice acá, elabora o presenta el plan para luego empezar la ejecución. Nadie está pidiendo, obviamente, remediar en 4 años, ni mucho menos. Senador Latorre. 6 meses de esos 4 años. Los 6 meses se refieren al retraso. O sea, tengo plazo de 4 años, perdón. Y si hay 6 meses ya ahí entre Contraloría y... Sí, es que ahí tengo al menos la duda, al tirarle la palabra a la torre, porque dice la indicación que para los plazos dispuestos en este artículo, así como estamos hablando del artículo 44, ¿cierto?, de nuestro proyecto, en virtud del proyecto de ley, pero de la ley de base, así como los señalados en el artículo 32, y ahí hago referencia a los 4 años, porque a su vez el artículo 44 hace referencia al procedimiento del artículo 32 de la ley de base, se aplicará lo dispuesto en los incisos 6 y 7 del artículo 17 y ahí nos remitimos más que todo a la sanción misma, más que al plazo. Entonces yo creo que es súper importante dejar despejado, al menos por la duda que han planteado, y aquí todos nos empezamos a confundir, si esa sanción opera después de los 4 años que tiene la autoridad para presentar la elaboración del plan, digamos, o los 6 meses que establece entonces la ley de cambio climático. Bueno, la dejo planteada y le doy la palabra al senador Latorre. Sí, gracias, presidente. También es una duda, tal vez, no sé si la Secretaría nos pudiera aclarar, que lo que entiendo es que la propuesta de sanciones entraría a regir de inmediato una vez publicada la ley, no al cabo de 6 meses. Esa es una duda que me queda. Eso me gustaría aclararlo porque claro, eso podría apretar más o en el fondo, a ver, uno legisla de buena fe, pero sabemos que acá también hay jugadas políticas y muchas veces la oposición, y esto más allá del gobierno de turno, puede ser el día de mañana, digamos, cualquier oposición puede querer poner en aprietos, ¿no?, a un funcionario X por, etcétera. A eso me refería, o sea, me hace sentido el argumento de Ariel, esas cosas no pasan, digamos. Se pregunte a los republicanos en la Cámara de Diputados. Pero bueno, Ariel Espinosa decía, ante problemas complejos, soluciones complejas, y de pronto esta cosa como tan de sanción a un funcionario X, no sé si va a resolver el asunto. Entonces es una duda que me cabe. Bueno. Ahora para ordenar, porque, insisto, para ordenar, y le doy la palabra a la señora secretaria, porque si la sanción a la jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la administración
opere evidentemente después de los 4 años que nosotros ya establecimos para la elaboración de estos planes. O sea, yo encuentro que es más que prudente, pero bueno, le voy a dar la palabra a la señora secretaria. Claro. Gracias, presidenta. Con respecto a la consulta del senador señor Latorre, hay una proposición para el artículo 3º transitorio que propone la misma la honorable senadora Allende y que señala con todas las modificaciones referidas al artículo 2º y el nuevo artículo 43 bis y 44 de la ley número 19.300 entrará en vigencia en el momento de la publicación en el diario oficial. Está en la página 19 de la indicación. Depende de cómo se aprobara, pero lo cierto es que en principio general la sanción debiera empezar a regir de inmediato. Ahora, respecto a lo que dice la senadora, la presidenta de la comisión, con respecto a la duda si es transcurrido los 6 meses o si hay que esperar los 4 años y después los 6 meses, yo, como una forma, o sea, plantearía que podría cambiarse el tenor del inciso nuevo propuesto y señalar que se aplicará la sanción y no la sanción establecida para los plazos dispuestos en este artículo, así como lo señalaba en el artículo 32, se aplicará la sanción establecida en los incisos 6 y 7 y no se aplicará lo dispuesto, porque esos incisos 6 y 7 hablan de 6 meses, en cambio si uno hace referencia solamente a la sanción, se disipa la duda. Y nos quedamos con los 4 años. Claro. La elaboración de estos planes y su proposición a la autoridad competente para su establecimiento corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente previo informe de la Secretaría Regional respectiva. Se seguirá el mismo procedimiento y etapa establecido en el inciso 3º del artículo 32 de la presente ley, que, bueno, establece obviamente todo lo que hay que hacer en materia de que el reglamento, en materia de que se requiere un análisis técnico y económico, el desarrollo de estudios científicos, consultas a organismos competentes públicos y privados, etcétera. Para todo aquello hay 4 años, donde entendemos ahora que la ministra o la sugerencia del Ejecutivo, la propuesta era 5 y no 4, pero más allá de eso, dado lo que nos convoca en esta propuesta, es que la sanción opere en virtud después de todo ese tiempo, o sea, si después de 4 años la autoridad, quien esté de turno, no fue capaz de elaborar un plan con las consideraciones del artículo 32, yo sinceramente he entrado a la convicción de que al menos una sanción que vaya más allá, ¿cierto?, de la responsabilidad en virtud de una sanción administrativa, me refiero, me parece prudente. Entonces, yo me allano, ministra, a que, como plantea la senadora, y aquí dejo abierto el debate, si terminamos estableciendo 5 y no 4, porque a lo mejor eso es lo que, ¿cierto?, es más, está más de acuerdo, digamos, con lo que hoy día tenemos, bueno, podría ser, pero yo sí creo que después de todo ese tiempo, se está un poquito, a lo mejor muy apresurado, pero después de todo ese tiempo, si no hay todavía un plan o una elaboración y no hay sanción, yo también creo que podría ser un motivo lo que, si lo aprobamos, para que esto se acelere y para que quien esté a cargo se preocupe, porque al final eso es, se preocupe de que salga adelante. Entonces, ministra, le doy la palabra para ver cómo avanzamos, porque esto podríamos corregirlo rápidamente. Ok, ya, lo primero que quería decir que el tema de los 5 años es más allá de que nosotros nos sentamos apretados, me parece que hace más sentido técnico, porque vamos a tener más elementos en 5 años para poder efectivamente revisarlos adecuadamente, porque para revisar hay que tener un poco de idea de cómo han funcionado o no han funcionado, etcétera. Ya eso es lo primero que quería decir. Ahora, lo segundo es que quería, y perdónenme porque como yo no soy abogada, que lo que, si le estaba pidiendo a Ariel si nos podía dar algunos ejemplos de si esta ley con la sanción, y me confieso que me perdí un poco con lo de los 6 meses, los transitorios, etcétera, pero si entrara en vigencia, me da la impresión de que el subsecretario se va a sancionar por, no sé, por no 1 o 2 cosas, sino por millones de cosas. Y entonces Ariel me dice, porque, por ejemplo, el decreto supremo sobre riles lleva 19 años. Así que ya habría que sancionarlo. Después,
La hago, no es la idea. Ok. Es que eso me gustaría, claro, entender, pues, porque si estamos aprobando algo que ya de efecto nos deja a todos sancionados en el ministerio, yo creo que... Ya. Ok. Sí, por favor. Ariel, sí te voy a pedir, porque nos quedan 2 votaciones más y la idea era después estar hoy día, que creo que no va a ocurrir, que sea breve, pero el ánimo desde ya, comentarte ya que no estás telemático, digamos, que es de aquí para adelante sin efecto retroactivo, o sea, no sancionar aquellos proyectos que... No, por eso. Entonces, Ariel, tienes la palabra, si gustas, como dice la ministra, poner algunos ejemplos, pero te pido sí brevedad porque creo que estamos súper cerca del acuerdo y si no votamos. Gracias. Sí, muchas gracias, Presidenta. Estamos revisando la lista. Aquí, por ejemplo, hay un... ¿Estás con mala conexión? Claro. Si quieres puedes apagar la cámara, eso a veces ayuda. Estamos buscando un ejemplo. Bruno, ayúdame con el ejemplo que encontramos donde hubo necesidad, por ejemplo, de hacer una ampliación bueno, el Ministerio tuvo que ampliar un plazo para iniciar la revisión porque faltaban antecedentes técnicos. Entonces tuvo que sacar una resolución para ampliar el plazo de revisión. Bruno, ¿Sí? ¿tienes el número? Sí, no, vamos a... Sí, perdón, sí. ¿Me puedo hacer una moción de senadora orden? Allende y después vamos a votar. Podemos votar como está, 4 años, comillas, 6 meses, por decirlo de alguna manera. O sea, son 4 años. Primero, no es retroactivo y si es necesario ponerlo que explícito se pone, pero no es retroactivo, quiero dejarlo claro a los colegas, por lo menos la intención. Para mí ya es 4 años. Sin embargo, viendo los argumentos, escuchando y todo lo que dice el Ministerio de Medio Ambiente, yo propuse decir, bueno, podemos entonces hallarnos a lo que ellos querían 5 años, pero con sanción, porque creo que las sanciones administrativas son los gestos que hay que tener. Y eso es lo que yo estoy sosteniendo. Entonces yo pido apoyo para que, si la comisión le parece, revisemos lo que ya votamos, en lugar de 4 años, para que el Ministerio se sienta más, con más instrumentos, sean 5 años, pero evidentemente con sanción administrativa y que está claro que es al subsecretario y no es retroactivo. ¿Ok? Si no, votamos como está. Sí, a ver, yo le voy a pedir a la señora secretaria que nos indique la forma de proceder respecto de la modificación del artículo 34, que es el que establece los 4 años, bueno, contado desde la publicación del decreto supremo que declaró la zona como latente o saturada, para poder llevarlo a 5 años y de esa forma dejar establecida también esta sanción en la que veo hay mayoría, digamos, dentro de la comisión. Senador Durán. Yo creo que hay que establecer 2 cosas. Lo primero es que si modificamos a 5 años, hay que dejar claramente establecido en la ley de que las sanciones van a contar a partir del 5º año. ¿Ya? Y en segundo lugar, habría que eliminar aquella redacción donde se establecen los 6 meses. Son 2 instancias que... Claro, lo que pasa es que la sanción, los 6 meses surgió porque para establecer la sanción nos guiamos por la ley 21.455, que es la de cambio climático, que es la que establece esa forma de sanción como es la multa equivalente a una media remuneración mensual. Pero ese artículo hace referencia a 6 meses respecto del atraso en el cumplimiento de las medidas de la ley de cambio climático. Entonces, yo incluso ni siquiera me remitiría a esa ley. Diría directamente, dejaría expresamente establecida esa sanción, sabiendo que nos estamos equiparando a una sanción que ya está, que ya está establecida. Entonces, señora secretaria, solamente respecto de cómo modificar el artículo 44 a esta altura. Bueno, a esta altura habría que reabrir el debate respecto de la indicación número 7, que es la que se encuentra, está en la página 10, y dejar tal cual como estaba. Pero podríamos presentar una indicación. Ahora no. Es necesario. Ah, ya, no es necesario. Ya. Perfecto. Por la unanimidad, reabrir el debate y convenir en que se mantenga la indicación del presidente, que era cada 5 años. Si hubiera unanimidad en eso. No, claro, con el... Bueno, no, sí. pero claro, pero es que... No, pero hagamos un acuerdo para hacer el trámite inmediatamente ahora. Entonces, reabramos el debate, si les parece, respecto del 44,
para establecer ¿Qué? 5 años y no 4. O sea, que la indicación Sí. quede como la propuso el Ejecutivo. Ok, y luego, señora secretaria, procedemos a votar la propuesta de la senadora Allende, pero con el distingo de que esta vez no nos vamos a remitir al artículo 32, sino que señalando expresamente la sanción que ahí se establece. Gracias. Ya ordené. Entonces, ¿habría unanimidad para reabrir el debate respecto al plazo de 5 años, al artículo 44? Y acoger la propuesta del Ejecutivo. ¿Habría unanimidad? Sí. Sí, claro, del año. Claro, porque la campanita. Ok, acuerdo en eso entonces. Enseguida pasaríamos a la indicación 12 y creo entender que sencillamente habría que eliminar la referencia a la ley 21.455 sobre el marco de cambio climático y se señalará el incumplimiento de los plazos dispuestos en este artículo, así como los señalados en el artículo 32, se sancionará y copiar exactamente, reproducir, se sancionará previo a sumario administrativo de la Contraloría General de la República con el descuento de media remuneración mensual. Y en caso de reincidencia... Lo más importante ahí es hacer referencia a los plazos de esta ley, exactamente. Exactamente, o sea... Al artículo 44... Sí, sí, y el 32. Y el 32, sí. Pero no es de esta ley porque estamos modificando la ley de base, o sea, se entiende que es esta. Exactamente, y también dejar expresamente que es sin que opere de manera retroactiva o sin efecto retroactivo. Eso sí, y sí que a la reincidencia también es importante. La reincidencia sí, pero yo creo que si la redactamos nosotros, pero tenemos pero yo creo que el tema del efecto retroactivo no es necesario, porque esta ley tiene sus plazos de vigencia, entonces señalar la irretroactividad me parece está de más. Bueno, pero sí, digámoslo que... se vota la próxima sesión. Muy bien, estoy de acuerdo, Presidenta. Largo camino. Pero el Ejecutivo no puede decir que pero es técnica nomás. Bueno, pero Presidenta, que la ¿por qué no escuchamos? se da por aprobado al tiro con las consideraciones que yo estoy diciendo? ¿Les parece, Juan Ignacio? Oye, propuesta, mira, votémosla claro ahora, lo que queremos con la hacer, idea. lo único que falta la idea, por lo tanto, lo único que falta la reacción finita, porque estamos claros. Pero estamos claros, más que va a redactar la Secretaría. Votámoslo de una vez Que y lo redactamos los términos que ya he señalado y aprobada ya, porque se van a incorporar eso. Eso es. Me falta Señora un punto secretaria. respecto a la retroactividad. Yo opino está que de está más. de más. Sí, pero porque están establecidos los plazos de vigencia de la ley. Transitorios. Exactamente. ¿Cómo empezará a regir la ley? ¿Cuándo? No, es que no se va a... Es que es imposible porque... Pero es que tiene plazos de vigencia. Bueno. Sí, no, que cuando hay plazo de vigencia, no, Juan Ignacio, cuando hay plazo de vigencia no la interpretan de manera yo estoy dando la opinión de Bueno, ¿les parece entonces que procedamos a esta votación con lo que hemos ya acordado? Prefiero que tome la votación, señora secretaria, uno por uno. Muy bien. Senadora Allende. A favor. Senador señor Durana. A favor. Senador Gaona. A favor. Senador señor Latorre. A favor con duda. ¿Cómo es? Apruebo reformar. Aprobada la indicación 12 con las modificaciones ya indicadas. Un poco. Vamos a ver qué nos quedó. Este estaba pendiente. Página 6. Artículo 2º transitorio propuesto por el presidente de la República. Ya en la sesión anterior vimos que el plazo de los reglamentos. Ahora,
el artículo único de la presente ley entrará en vigencia a contar de la publicación 16. El artículo único de la presente ley entrará en vigencia a contar de la publicación en el Diario Oficial de los reglamentos a que se refiere el artículo primero transitorio. Esos reglamentos tenían un plazo de 6 meses, de 6 meses para su dictación. Este artículo señala que la vigencia es una vez que estén publicados los reglamentos a que se refiere el artículo anterior. 6 meses. La ley entra en vigencia 6 meses una vez que se publiquen los reglamentos. reglamentos. Eso es el, ya. Unanimidad. Unanimidad. Para la dictación del reglamento. ¿Por unanimidad? Sí. Ya, por unanimidad, entonces, reglamento que se dice. No, falta uno, falta uno. Y lo siguiente, con todas las modificaciones referidas al artículo 2 y al artículo 43 bis y 44, que es el que recién se vio con respecto a la sanción también, entrarán en vigencia al momento de la publicación en el Diario Oficial de la presente ley. Ahí está, rige en actum, pero no tiene efecto retroactivo. Eso es. De ahí se concluye que no rige con efecto retroactivo, no. ¿Les parece también de plazo? Ok. No, eso sí. No, senador Durana. No, pero existe la... No es con respecto a la norma, sino que quiero hacer recuerdo del oficio que vamos a mandar a Perfecto. Entonces, pero terminemos acá y le vamos a dar esos minutos. Entonces, por unanimidad también, este plazo de que rige en acto y no con efecto retroactivo, aprobado. Lo último, Sí. perdón, senador, pero que terminemos con esto. Hay indicaciones parlamentarias porque requieren pronunciamiento. Se las voy a leer para que se pronuncien, porque si bien ya... Pero son inadmisibles. No, hay 3 inadmisibles, pero el resto tienen que rechazarlas. Ya, voy a dar lectura. Es la indicación 1, numerales 1 y 2. Están en contradicción con lo ya aprobado. Ya. Entonces se rechazan, se entienden rechazadas ya. La indicación 3, la indicación 4 y la indicación 5. Lo mismo. Sí, son plazos. Ya, las indicaciones 6 y 7 del senador Navarro son inadmisibles, al igual que la 9 del senador Proes, que establece una obligación al servicio. Ya, pero contesten que son inadmisibles. Y la 8 y la 10, que también están en contradicción con lo aprobado anteriormente. Entonces, ¿se entienden? Se dan por rechazadas. Ya. Es que hay que decirlo. Entonces, tenemos despacho ya de nuestro proyecto de ley. Exactamente. Muchas gracias al Ejecutivo, a los senadores, a la senadora, a la Secretaría y a los asesores que hicieron esta misma pega previamente. Muchas gracias. Le damos la palabra para que también lo podamos escuchar al senador Durán a propósito de un proyecto que nos interesa bastante. No solo es pedir formalmente, lo habíamos conversado antes de la sesión, pero pedir formalmente que como Comisión de Medio Ambiente podamos oficiar a la SECPRES en razón a un pronunciamiento con respecto al proyecto Medio Ambiente, dado que usted lo va a poner en tabla en una fecha que va a estar especificada en ese oficio. El de rompiente. El proyecto de rompiente, en que el Ejecutivo planteó que iba a generar indicaciones y no se ha pronunciado. Sí, para recordar, hemos recibido a varios ministerios y servicios y luego, como no había acuerdo entre ellos, algunos estaban a favor del proyecto y otros no, citamos a la SECPRES, estuvo de hecho el ministro presente y él se quedó con la tarea de coordinar a los ministerios e ingresarnos una propuesta. Eso no se ha hecho, pero como bien dice el senador Durana, autor del proyecto, vamos a dejar la votación de este proyecto para la vuelta a la semana regional, por lo tanto, además le estamos avisando con casi 15 o 20 días de antelación para que nos pueda enviar esa propuesta. Me recordaba la señora secretaria que ya hemos oficiado a la SECPRES después de la venida del ministro, pero que esta vez lo vamos a hacer, y esta ya es una decisión mía, con la fecha de la votación, a pedir lo que ha dicho el senador Durana para que ellos sepan también cuáles son los tiempos. Y bueno, les adelanto que, dado que hemos despachado este proyecto, vamos a seguir con humedales, que entiendo el Ejecutivo también está ahí trabajando e interesado en ese proyecto. Muchas gracias. Damos por terminada la sesión.
Recording stopped.